¿Cuál es su lenguaje del amor? Antes de continuar, ¿cuántos saben a qué me refiero cuando digo lenguaje del amor? Levanten la mano, ya veo. ¿Cuántos conocen su lenguaje del amor? Bueno, ¿cuántos conocen el lenguaje del amor de la persona sentada detrás de ustedes? Claro, muy pocas personas lo sabrían. Todos, en este caso, pues somos diferentes. Algunos somos altos, otros bajos, algunos tienen narices cortas y bonitas, otros tienen narices largas y delgadas. Algunos ríen a carcajadas y otros muy bajito. Todos somos diferentes en muchos sentidos, pero también somos diferentes emocionalmente y eso incluye cómo amamos y nos sentimos amados. Según Gary Chapman, el autor del libro que popularizó este concepto, existen 5 lenguajes del amor: actos de servicio, dar regalos, tiempo de calidad, palabras de afirmación y contacto físico. Tal vez, como esposo, se plantea, por ejemplo, demostrarle a su esposa cuánto la quiere esta noche. Y llega a casa y después de cenar da un salto y dice, no, no, déjalo, yo lavo los platos. Y se dirige a la cocina a lavarlos. Sin embargo, al final, parece que no has ganado muchos puntos. Regresas a la sala, miras a tu esposa y piensas, mmm, algo no va bien. Y dices, ¿no ves cómo lavé todos estos platos? Me esforcé mucho, hice todo este trabajo por ti. Y entonces te descuidas, porque ella te mira y dice, pues yo hago eso todos los días y nadie me da un premio por eso. Lo que me hubiera gustado realmente es que te sentaras y hablaras conmigo por un rato. Y ahí tenemos ya un problema. Su lenguaje de amor son los actos de servicio y en su mente ha hecho un esfuerzo extraordinario por su esposa. El problema es que el lenguaje de amor de su esposa es tiempo de calidad. Así que tenemos diferentes lenguajes de amor. Este tema del lenguaje del amor no es tan fácil, ya que cada uno lo aborda de forma diferente. Pero al pensarlo, surge una pregunta. Tú tienes tu lenguaje del amor, yo tengo el mío, y la persona sentada al lado suyo tiene el propio. Y podríamos recorrer así toda la sala, ya que cada uno conoce su lenguaje del amor, y preguntarles cuál es el suyo. Pero, ¿no nos estamos perdiendo de algo? ¿Cuál es el lenguaje del amor de Dios? Hoy vamos a considerar esta pregunta porque si se supone que debemos imitar a Dios, deberíamos entonces adoptar su lenguaje del amor y no solo reforzar el nuestro. Así que esta es nuestra tarea hoy, identificar cuál es el lenguaje del amor de Dios. ¿Son los actos de servicio? ¿O es el tiempo de calidad? ¿O son los regalos? ¿O quizás las palabras de afirmación? ¿Cuál es el lenguaje del amor de Dios? Para comenzar nuestro estudio de la Biblia y determinar cuál es el lenguaje del amor de Dios, no tenemos que ir muy lejos. Vayamos a Génesis capítulo 2. Leemos en Génesis 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y si profundizamos un poco más en la Biblia, encontramos en Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, voy a explicar el desarrollo de la historia, pero solo señalaré
una escritura que nos será útil con lo que acabamos de leer. Versículo 27. Les dijo el día de reposo. Les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Así que si volvemos a algunas de las primeras páginas de este libro que tenemos en nuestras manos, a Éxodo 31, Éxodo 31, versículo 12. Habló además el Eterno a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque es santo a vosotros. El que lo profane de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado al Eterno. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. El sábado se creó como parte del sistema de tiempo que define y delimita nuestra vida física y designa un día de cada 7 para dedicarlo a la relación entre Dios y el hombre. Y está destinado a ser tiempo de calidad, sin distracciones. Es la señal del pacto entre Dios y el hombre. Es la señal, no solo una señal, sino la señal del vínculo entre nosotros y Dios. La señal es significativa debido a ese vínculo. Por lo tanto, el sábado es un momento en el que ese vínculo se recuerda, se honra y se profundiza, y se planifica, se programa. Si no reservamos tiempo para nuestra pareja, las distracciones de la vida pueden abrumarnos fácilmente. Simplemente no nos tomamos el tiempo porque siempre hay algo que parece interponerse. Y no me refiero a pasar tiempo sentado frente al televisor. A veces eso es agradable, pero eso no es tiempo de calidad. Y si no nos esforzamos por apartar ese tiempo, pues no va a llegar por sí solo. Con Dios es lo mismo. Él nos manda que aprovechemos el sábado para estar con Él de forma concentrada, enfocada. En Números 15, versículo 32, leemos, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña le trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y el Eterno dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como el Eterno mandó a Moisés. No se trata de agacharse y recoger una leña sin más. Para Dios la pregunta es, ¿quieres estar conmigo? ¿O te gustan más las distracciones? ¿Quieres aprovechar este tiempo? ¿Estás dispuesto a dejar todo lo demás de lado? ¿O te vas a distraer? Para los recién casados, creo que a menudo, incluso antes de casarse, un hombre y una mujer quieren pasar el mayor tiempo posible juntos. Siempre quieren estar juntos. Y eso es bueno. Disfrutar juntos en familia, disfrutar de ese tiempo y desear estar juntos, eso es algo que es bueno. Eso es muy bueno. Miqueas 6. Miqueas 6. Dios quiere que experimentemos ese mismo tiempo de calidad con Él.
Así que no solo dijo, en términos del sábado, pasen este tiempo conmigo, este tiempo de calidad, porque Él ama el tiempo de calidad, sino que lo aprecia y quiere que nosotros también lo hagamos. En Miqueas 6, versículo 6, dice, ¿qué podemos presentar al Señor? Debemos traerle ofrendas quemadas, debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de un solo año. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, y dice versículo 8, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Entendemos que caminar con Dios significa pasar tiempo con Él. No significa literalmente que salgamos a correr 10 kilómetros con Dios todos los días. Reconocemos que caminar con Dios significa pasar tiempo con Él. Tiempo dedicado a Él. No simplemente lleno de distracciones y tibieza, sino tiempo real. Este es uno de los desafíos que enfrentamos en el mundo actual con las redes sociales e Internet. Hemos realizado varias publicaciones al respecto en los últimos años porque es un tema verdaderamente importante. Hoy en día es casi imposible ir a un restaurante o un lugar público sin ver a casi todo el mundo con el móvil, mirando algo, porque es una distracción demasiado grande como para no mirarlo. Y todos saben a qué me refiero. Así que poder elegir sentarnos aquí, el día de reposo, apagar el móvil y realmente pensar, orar, meditar y contemplar las cosas más allá del flujo interminable de información y de desinformación que nos llega, eso requiere esfuerzo. Se necesita realmente querer pasar tiempo de calidad con Dios. Mateo 15. En aquella época no existían las redes sociales, pero vemos que el principio es el mismo. En Mateo 15, Cristo cita estas palabras de condenación de Isaías. Este pueblo de labios me honra. Mateo 15, 8. Vemos la característica. Este pueblo de labios me honra. O sea que dicen que quieren estar cerca de mí, dicen que quieren pasar tiempo conmigo, dicen eso, pero en realidad es solo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Podríamos decir lo mismo de nosotros, ¿verdad? Honramos a Dios, tenemos emociones, pero estamos cerca de Dios o lejos de Él. Nos interesa pasar tiempo de calidad con Dios, así que, según lo que he leído, podríamos decir que el lenguaje del amor de Dios es el tiempo de calidad, y creo que mencioné algunas escrituras que lo respaldan. Pero al seguir leyendo la Biblia descubrimos que Dios es más que eso. Volvamos a Génesis capítulo 2. Génesis 2, vemos que Dios comenzó la historia de la humanidad con un regalo, el regalo de la vida. Génesis 2, versículo 7. Entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Dios continuó dándonos regalos. Versículo 8. Y el eterno Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dio vida al hombre, y creó para él un jardín preciosísimo. Me recuerdo una escritura de Ezequiel 34. Tuve que buscar la escritura, no siempre recuerdo el capítulo y el versículo, pero sin duda recuerdo lo que dice. Vamos entonces a Ezequiel 34, versículo 29, hablando del futuro. Levantaré para ellos un huerto de renombre. Y pienso, wow, ¿cómo será eso? Un huerto de renombre. Y dice, y no serán ya más consumidos en la tierra de hambre, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Me encantaría participar en la creación de huertos modelo,
áreas sostenibles que combinen viviendas, parques y espacios agradables de trabajo. Algunas de las ciudades más hermosas del mundo tienen esa combinación: ciclovías, parques y espacios verdes. Puede que no se den cuenta, la mayoría de la gente aquí probablemente no sea de Nueva York, pero aunque es fácil criticar a Nueva York, tiene un enorme parque justo en medio. ¿Alguien ha estado alguna vez en Central Park? Es como el pulmón de la ciudad. De hecho, se construyó sobre lo que solía ser un pantano y todavía siguen extrayendo agua de esa zona. El señor Tromack podría contarle esa historia, no lo veo aquí, pero el parque se creó con múltiples propósitos. Uno era muy utilitario, servir como drenaje para esa zona, pero también se convirtió en un hermoso espacio recreativo. Si va a uno de los edificios del oeste o del este de la ciudad y mira hacia abajo desde varios pisos, verá esa enorme huella verde justo en medio de la ciudad. Y en el futuro tendremos la oportunidad de participar en la creación de jardines de renombre en ciudades de todo el mundo. ¿No será maravilloso? Bueno, el regalo que Dios le dio a Adán y Eva fue un jardín, sin duda uno que igualaría todo lo que veremos en el futuro. Qué regalo tan hermoso que Dios le dio a la humanidad. Pero me estoy desviando un poco del tema. En Génesis 2, unos pocos versículos después, vemos en el versículo 18: y dijo el eterno Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que creó una mujer que estuviera cerca con él, para que fuera su compañera. Qué hermoso regalo, qué maravilloso regalo le dio a Adán. Sabía que Adán la necesitaba, aunque Adán tuvo que llegar a esa conclusión cuando Dios le mostró todos los animales. Así que hay que admitir que el lenguaje del amor de Dios deben ser los regalos, porque a Él le encanta dar buenos regalos. Y también disfruta recibiendo regalos, ¿no es así? En Génesis 4, versículos 4 al 5, miremos, empecemos en el versículo 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es interesante porque en primer lugar vemos que Dios claramente disfrutó recibir este buen regalo de Abel. Si observamos la palabra que se traduce como miró en el versículo 4, el Señor miró con agrado a Abel, y en el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín, en realidad es la misma palabra hebrea, pero el caso es diferente. La traducción donde dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, en realidad significa miró con agrado en cierto sentido y aprecio, mientras que en el caso de la palabra, en el caso de Caín, implica mirar con recelo, mirar con sorpresa o mirar con interrogantes sobre lo que está sucediendo. Es, es fascinante hacer un pequeño estudio sobre esto. Es como si Dios dijera: ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alguna vez alguien le ha dado un regalo, pero básicamente le estaba dando algo que no quería? Y usted lo sabe porque se notaba. Es como, oye, no puedo usar esto, de todos modos, pero tal vez tú sí. Y piensas, wow, qué significativo. Realmente pensaron en mí cuando recibieron este regalo. Estaban pensando en mí. No, no pensamos eso, ¿verdad? Pensamos, ¿en serio? ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Pues ves exactamente cuánto pensaron en ti. Y es algo muy diferente. Bueno, ese es el sentido de este pasaje. Pero Dios no hace eso con nosotros. Es el mejor dador de regalos, el mejor de todos. Vamos a Santiago 1. Santiago capítulo 1. Santiago 1, versículo 16.
Vamos directamente a los versículos 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice que toda dádiva y don viene de lo alto, pero vemos en el versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él quiso darnos existencia y le gusta darnos dones. Le gusta animarnos, fortalecernos y mostrarnos su complacencia al darnos buenos regalos. En definitiva, para que seamos primicias de sus criaturas. Y si volvemos a Deuteronomio capítulo 15 y continuamos este estudio, vemos que Él espera que también reflejemos esa cortesía hacia Él. La cortesía de dar buenos regalos. Pensar en lo que le damos y darle un significado, un regalo honorable y respetuoso. Como leemos aquí en Deuteronomio 15, versículo 19, hacia el final del capítulo. Consagrarás al Eterno tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Delante del Eterno tu Dios lo comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que el Eterno escogiere. Y si hubiere en él defecto, o si fuere ciego, o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás al Eterno tu Dios. En otras palabras, no se toma un animal y se dice, este no está muy sano, se lo daré a Dios. Así no funciona. Eso no es así. Eso no es mostrar respeto ni honra a Dios. Las obras, algo que no se quiere usar para la reproducción porque no es fuerte o porque tiene defectos, no es un regalo honorable. Versículo 21, si hubiera en él defecto, si fuere ciego o cojo, hubiera en él cualquier falta, no lo sacrificarás al Eterno tu Dios. En tus poblaciones lo comerás el inmundo, lo mismo que el limpio comerán de él. Y así sucesivamente. Esto le recuerda al lector que hay que traer una ofrenda respetuosa a Dios. Vayamos a 2 Corintios capítulo 9. Dios nos instruye sobre este tema de la generosidad, porque a Él le gusta dar. Él es un Dios generoso. El lenguaje de amor de Dios, al parecer, es dar regalos. Es importante para Él. 2 Corintios 2, versículo 6. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón. ¿Qué propósito debemos tener en nuestro corazón? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? ¿Deberíamos ser tacaños? Él dice que no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nuestra actitud al dar es importante. Si es correcta, debería ser de feliz generosidad, porque así es como Dios lo hace. Él no nos da de mala gana. Bueno, supongo que te daré un cuerpo y un aliento o una vida, pero no estoy feliz de hacerlo. Dios no hace eso con nosotros. A Él le encanta poder darnos vida, aliento y todo lo que desea para ayudarnos a disfrutar de la vida. De hecho, Dios es el mayor dador de regalos de todos. Primera de Juan capítulo 4, comenzando en el versículo 7. Primera de Juan 4. Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Hablamos de los lenguajes del amor, y si hay alguien que sabe amar, es Dios. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿De qué manera Dios nos muestra su amor? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Así que, por lo que hemos visto, el lenguaje del amor de Dios en realidad parece ser los regalos, y apenas hemos empezado a ver cómo Dios da regalos. Él los aprecia y nos enseña el acto de dar y el gozo de dar. Pero si seguimos leyendo la Biblia, nos damos cuenta de que hay más por considerar. Vayamos a Éxodo 2. Volvamos a Éxodo capítulo 2. Aquí leemos sobre los orígenes del éxodo de Israel de la tierra de Egipto. Voy a leer un breve resumen para que podamos aclarar el punto. Leemos en Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció. Y no solo los reconoció, sino que vemos que escuchó su sufrimiento y organizó, diría yo, la mayor liberación nacional en la historia de la humanidad. ¿Qué acto de servicio? Dios ama servir. Y en este caso, al leer la historia, se refleja un acto de servicio. ¿Qué acto de servicio más grande podríamos imaginar que algo como esto? Que Él sacara a Israel de la tierra de servidumbre. Avancemos algunos capítulos y veamos si podemos identificar otros ejemplos del amor de Dios por el servicio. Vemos en Deuteronomio que Él disfruta de los actos de servicio que son dirigidos a Él. No solo es un Dios que sirve y ayuda mediante este amor por el servicio, sino que también lo aprecia y disfruta cuando lo servimos a Él. Deuteronomio 10, versículo 12. Aquí Él llega al corazón de por qué da estas instrucciones, estas leyes. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Eterno tu Dios de ti? Sino que temas al Eterno tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Así que hacer lo que Él manda es un reflejo, un acto de amor. Y dice, y sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Por lo tanto, el servicio está integrado en la obediencia a Dios. Cuando obedecemos a Dios, reflejamos la mente de Dios porque le servimos. Y también, en algunos casos, servimos a nuestro prójimo. En Deuteronomio 11, en la página siguiente, versículo 13, repite el mismo principio. Vemos que dice lo mismo, Deuteronomio 11:13. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Eterno vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y continúa. Así pues, podemos ver un par de pasajes entre muchos donde Dios anima a los israelitas y al lector a servirle a Él y también a su prójimo. Vayamos a Mateo 10 y examinemos las escrituras del Nuevo Testamento, porque este mismo lenguaje del amor se refleja en el Nuevo Testamento. Mateo 10. Algunos de esos principios se dan cuando Cristo habló, Mateo 10, versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.
El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y luego, en versículo 42 dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así pues vemos que a lo largo de sus instrucciones se encuentran esos estímulos para servir a los demás, para ayudar a los demás, porque los actos de servicio son actos de amor, y esto es algo importante. Ahora, para quienes el lenguaje del amor sea el servicio, saben exactamente a qué me refiero, porque cuando alguien hace algo por ti, significa mucho, es muy significativo. Te dan un regalo y está bien, lo guardamos en el estante, o tal vez te dan palabras de afirmación, y decimos, qué bien, pero cuando nos ayudan nos sentimos realmente bien, se agradece, porque nos conecta con la realidad. Vemos que esto es algo que nos conecta con Dios. Vamos a Juan 13, tuvimos la Pascua hace poco, y ella muestra la mentalidad de Cristo hacia el servicio. Juan 13, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y conocemos el resto de la historia, estaba enseñando una lección de servicio. Juan capítulo 10. Juan 10, apenas un par de páginas antes, Jesús enseña este principio en términos aún más poderosos. En Juan 10 habla de ser el pastor, pero Él es el tipo de pastor tan dedicado a su labor que leemos en el versículo 14. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Su dedicación al servicio es tan profunda que está dispuesto a dar su vida por sus ovejas, el acto supremo de servicio. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. En otras palabras, su punto es que hago esto voluntariamente, porque amo mis ovejas, y estoy dispuesto a dar mi vida por su bien. Es el acto supremo de servicio. De hecho, si retrocedemos un par de páginas a Juan 15, lo dice sin rodeos. Habla de, habla de guardar sus mandamientos. Permaneceréis en mi amor. Y dice en el versículo 11, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así que definitivamente está enseñando sobre el amor en sus lenguajes. Por eso dice aquí en el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Y en Primera de Juan, capítulo 3, 16 y 17, vemos un eco de esto, porque leemos que Él dio su vida por nosotros, y nosotros debemos hacer lo mismo por nuestros hermanos. Pero si seguimos leyendo, la cuestión es que nos damos cuenta de que hay más por considerar. No hemos terminado con los lenguajes del amor. Vamos a Génesis 18 y vemos aquí cómo Cristo
Cristo, cuando era el Verbo, visitó a Abraham. En el versículo 16 dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, y el Eterno dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Eterno sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Se imaginan cómo se sintió Abraham cuando se pronunciaron esas palabras? Saber que Dios tenía tanta confianza en él y que se lo expresó, que le dio estas palabras de aliento o afirmación para decirle: estoy trabajando contigo para transmitir mi camino, para establecer un legado de mis leyes para tus hijos, nietos y bisnietos. ¿Cómo se sentiría usted si Dios le dijera eso? Si le dijera: te conozco, confío en ti y sé que vas a transmitir lo que has aprendido a otros. Y, y me alegra mucho. ¿Qué pasaría si sintiéramos esa confianza? ¿Qué pasaría si Dios nos dijera específicamente: cómo vemos que el hijo de Abraham lo conozco? Y de hecho, si miramos un poco más allá, en Génesis 22, esta confianza, estas palabras de afirmación y aliento, se volvieron a repetir. Abraham, Génesis 22. Génesis 22, este es el relato donde la fe de Abraham se confirmó por su disposición a sacrificar incluso a su hijo. Y leemos en el versículo 11, voy a ir directo al grano, al final de la historia. Entonces el ángel del Eterno le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que me temes, o que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Te conozco, tengo confianza en ti. ¿Cómo se siente que alguien tenga ese grado de lealtad y de confianza en usted? Palabras de aliento, palabras de confianza, palabras de lealtad, no solo cumplidos como buen trabajo, no solo eso. Necesitamos escuchar pensamientos sinceros, expresados en palabras, que transmitan respeto y aprecio genuinos. Y cuando eso sucede, cuando lo hacemos por los demás, es un acto de amor. Eso realmente refleja amor y es alentador. Y sabemos cómo se siente cuando alguien hace eso por nosotros. No se trata de palabras, sino de la persona que las pronuncia, porque quien pronuncia esas palabras de afirmación marca la diferencia. Por ejemplo, si uno de tus empleados dice: qué bonita corbata, pues es muy diferente a que tu jefe diga: hiciste un buen trabajo en ese proyecto, buen trabajo. Estoy muy contento con el trabajo que hiciste. En otras palabras, quien pronuncia esas palabras de afirmación realmente marca la diferencia. ¿A quién en su vida le puedes dar palabras de afirmación que sean verdaderamente significativas dada su situación? Cuando Dios nos anima, tiene un significado muy especial. Cuando damos un sermón y después de camino a casa, tu esposa dice: realmente aprecié tu punto sobre cómo Dios expresa y aprecia el amor a través de palabras de afirmación. Eso significa mucho, porque ella te escucha una y otra vez, y sería fácil aburrirse de escuchar cosas similares repetidamente. Sin embargo, ella te ve preparándote, dando vueltas por la sala y luchando por decir qué decir,
eso hace que sus palabras sean especialmente significativas porque ha apreciado el trabajo de la preparación, algo que otros tal vez no ven. Ahora bien, en cuanto a los comentarios de tu esposa, es mejor limitarlos a 3 críticas por sermón, y creo que eso es muy útil. Estoy bromeando, probablemente debería ser 5. Sería más justo, pero conviene minimizarlo. Eh, vamos, vamos a segundo de Samuel, capítulo 23. Veamos que nos dice segundo Samuel, versículo 23. Segundo de Samuel 23. Tal vez esto explique mejor el punto que hacerle pasar un mal tiempo a mi esposa. A esto me refiero con palabras de afirmación, de que las palabras de afirmación cuentan. Y en algunas situaciones cuentan más que en otras. Segundo Samuel 23, versículo 15. Allí vemos a David anhelando, mientras estaba en la fortaleza y en la guarnición de los filisteos, estaba en Belén, y leemos en el versículo 14, luego le dice el versículo 15, dice: y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para el Eterno, diciendo. Y esto es lo que dijo. Y fue algo que sus hombres lo oyeron. Dijo: lejos sea de mí, oh Eterno, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Creo que esa historia ¿no creen que esa historia se contó una y otra vez? Y que David honró sus vidas y los afirmó y los animó diciendo: ¡qué acto de valentía! Ni siquiera voy a beber esto, lo voy a derramar en el suelo. Por cuanto respeto y honro lo que ustedes han hecho, lo doy como ofrenda a Dios. Es lo que hizo David. ¡Wow! Esa historia definitivamente se transmitió una y otra vez. Pueden estar seguros de eso. Y me imagino que hasta el día de su muerte esos hombres nunca lo olvidaron. Otro ejemplo, Primera de Reyes 3. Y podríamos continuar estudiando esto más adelante, ver todos los ejemplos en la Biblia de cómo Dios dio palabras de aliento, de cómo Él aprecia las palabras de aliento, de cómo debemos alentar a otros. Vemos en Primero de Reyes 3 cómo Él apreció una situación específica. Primero de Reyes 3, aquí vemos sobre el sueño de Salomón en Gabaón, versículo 5. Y se le apareció el Eterno a Salomón en Gabaón en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como en este día. Ahora pues, eterno Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de mi padre. Yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Estas son palabras de Salomón a Dios. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y veamos lo que sigue. Versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Le gustaría que se registraran algunas palabras que dijo, y que quede registrado que a Dios le agradó lo que usted dijo, lo que usted pensó. Dios animó a Salomón. Podría decirse, lo afirmó, diciendo: eso fue sabio,
eso fue bueno, lo que dijiste fue realmente bueno. De hecho, me agradó tanto que te daré no solo sabiduría, sino también riquezas. Las palabras de aliento son muy importantes. Este es un ejemplo, pero hay más. Vamos al Nuevo Testamento, Mateo 3, Mateo capítulo 3. Esto ocurre en el bautismo de Jesús. Versículo 14. Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Palabras amables, palabras de oro, podríamos decir, con adornos de plata. Las palabras tienen significado y palabras de aliento y afirmación fueron pronunciadas ese día hacia Cristo. Ahora, eso sucede de nuevo en Mateo 17. Mateo 17, en la transfiguración. Mateo 17, 1 al 3. Leemos sobre esta transfiguración donde en una visión ven a Moisés y Elías apareciéndose ante ellos, y Pedro, en el versículo 4, le dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Así que de nuevo repitió su aprobación y animó a Cristo. Con sus palabras afirmó que Jesús era su Hijo. Escúchenlo. Y vemos en el versículo 6 que, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Pero no termina ahí. Quiero leer un pasaje más. Vayamos a Apocalipsis 4. Tengo algunos más, pero creo que ya entienden la idea. Pueden estudiar ustedes todos los ejemplos en la Biblia donde vemos a Dios o a Cristo dando ánimo y recibiendo palabras de afirmación y alabanza. Los salmos están llenos de alabanzas a Dios. Aquí en Apocalipsis 4 vemos alabanzas a Dios también. En este capítulo leemos sobre la sala del trono en el cielo, y en la última parte del capítulo, en el versículo 9, leemos, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que viva por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen, y fueron creadas. Y no dice, no lo hagan. No intenta ser tímido. Lo están honrando con sus alabanzas, y Dios lo aprecia, porque es verdad, es el Dios del universo. Así que tenemos un pequeño enigma, ¿verdad? ¿Cuál es entonces el lenguaje del amor de Dios? ¿Y cómo le gusta expresar ese amor? ¿Y qué lenguaje de amor disfruta a cambio? Porque hemos visto diferentes ejemplos. Se trata de actos de servicio, se trata de dar y recibir regalos, se trata de tiempo de calidad o son palabras de afirmación y aliento. Y la única conclusión a la que puedo llegar es sí. Dios expresa amor y lo aprecia de todas estas maneras. Y nosotros también deberíamos hacerlo. Debemos dar y apreciar el amor multifacético. Y aunque naturalmente, debido a nuestra disposición, nuestro entorno o nuestras experiencias, somos más propensos a los actos de servicio o a las palabras de afirmación,
No podemos simplemente decir, bueno, así soy yo, así que acéptalo, porque mi lenguaje del amor son los actos de servicio. Así que no me muestres amor de esa manera porque no lo apreciaré. Y así es como soy yo y simplemente acostúmbrate a darme el amor que yo necesito. ¿Es así como debemos abordarlo? Soy lo que soy. Deberíamos decirle a nuestra esposa, oye, soy de los que prestan servicios, así que tendrás que buscar tu tiempo de calidad en otra persona. No creo que eso sea una buena idea. No les sugiero que lo hagan. Y mujeres, es así como deben tratar a su esposo. Le dicen, oye, lavaste los platos y puedes que pienses que eso es la gran cosa, pero no lo es. Si quieres demostrar mi amor, tráeme un regalo, porque ese es mi lenguaje del amor. ¿Podemos hacer eso? Es así como debemos tratar a los demás y más fundamentalmente, es así como debemos tratar a Dios. Lo siento, Dios, no tengo tiempo para orarte. Verán, no soy de los que disfrutan del tiempo de calidad. Yo demuestro mi amor con actos de servicio y ayudo sirviendo en la puerta y ese es mi límite. Y por cierto, como no soy de los que dan regalos, tampoco soy muy dado a dar las ofrendas. ¿Podemos decirle eso a Dios? Este es mi lenguaje de amor y ya está. Podemos dictarle a Dios qué nos gusta de su amor y condicionar el amor que le damos. Leamos Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Comenzando en el versículo 43. Cristo dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, Cristo les explica que debemos pensar en grande. Necesitamos dejar de definir el amor de una manera que nos resulte fácil. Necesitamos entender que el amor verdadero, como Dios lo dice, es una mentalidad que abarca tanto amigos como a enemigos. Abarca a quienes piensan como nosotros y a quienes no. No se trata solo de quiénes somos, y aunque por naturaleza tengamos nuestro lenguaje de amor predeterminado, si vamos a pensar como Dios, no podemos elegirlo. Tenemos que hablarlos todos. Y sí podemos. Vean la cuestión. Vean, la cuestión es la siguiente. Sí podemos. Efesios capítulo 3. Comenzando en el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura,
la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, al sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios nos capacita para hacer más de lo que es humana y naturalmente posible si estamos dispuestos. El amor que podemos dar y recibir va más allá de lo que nos resulta natural. De hecho, la magnitud de nuestro amor y preocupación por los demás, incluso por quienes no nos agradan o nos irritan, debería ser igual a la del amor de Dios. Debería ser igual a la de Dios si vamos a adoptar su mentalidad. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Es una gran tarea, ¿verdad? Es una tarea ardua, porque no es natural. Pero no tenemos que depender simplemente de nuestra propia naturaleza humana. Contamos con el beneficio del Espíritu de Dios. A través del Espíritu de Dios podemos hacerlo. A través del Espíritu de Dios podemos apreciar más de lo que nos resulta naturalmente fácil. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o de miedo o vacilación, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué tiene? Quien tiene dominio propio es capaz de afrontar los desafíos de la vida para que podamos superarnos y ser mejores. Nos permite ser mucho mejores, ampliar nuestra capacidad de expresar el amor de Dios, mostrar interés y cuidado y ser generosos con los demás. Eso es tener dominio propio. El Espíritu de Dios nos capacita a todos para hacer más de lo que es naturalmente posible, si estamos dispuestos. Podemos desarrollar y aprender el lenguaje de amor que pueden parecer ajenos a nuestras tendencias naturales. Ahora, en este preciso momento, puedo ver que algunos de ustedes se están conteniendo. Puedo verlo en sus ojos. Quieren levantar la mano y decir, un momento. ¿Y qué hay del lenguaje, del amor, del contacto físico? Están pensando, oh, oh, se le olvidó uno, simplemente se le olvidó, tendrá que empezar de nuevo desde el principio porque se le olvidó uno. No, no lo hice. Verán, tuve que reflexionar mucho sobre este lenguaje del amor, que es el contacto físico, y analizar cómo encaja en el marco que estamos estudiando. La importancia del contacto es real. El contacto físico apropiado es muy significativo para algunas personas, mientras que para otras no tanto. Pero, ¿cómo se aplica a Dios? Dios es ese espíritu y nosotros somos carne. ¿Cómo se aplica este modelo? ¿O no se aplica en lo absoluto? Y mientras reflexionaba al respecto, me di cuenta, el tacto se trata de conexión, ¿no es así? Y Dios está profundamente conectado con nosotros. Formó al hombre el polvo de la tierra y a la mujer del hombre. Luchó con Jacob, habló y caminó con Abraham, habló con Moisés cara a cara. Pero fue aún más allá. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne, igual que nosotros. Hebreos 2 refuerza eso.
Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones del autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así es como él nos considera el vínculo de hermanos. Dice en el versículo 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te hablaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios que me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el amor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él se hizo carne como nosotros. Esa es la conexión. Él sabe lo que es vivir en carne humana, experimentar las luchas y las limitaciones y las emociones que experimentamos. A reflexionar en ello, volvemos a Efesios. Estuvimos allí hace un poco, Efesios 3. Efesios 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En otras palabras, Dios está tan cerca de nosotros que de hecho a través de su espíritu es uno con nosotros. Así de cerca está, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo. Conocemos el contacto físico a través de nuestra experiencia humana y nos beneficia. Probablemente han leído sobre los beneficios de abrazar. 20 segundos de abrazo tiene grandes beneficios fisiológicos y emocionales. Dudo en mencionarlo porque imagino lo que sucederá después. Todos van a salir a abrazarse porque el sermón era de abrazos. Pero lo que quiero es decir que sí, que el contacto físico es apropiado. Es bueno para nosotros, es beneficioso, pero la forma más íntima de contacto ocurre cuando esposo y esposa se convierten en uno, tal como Dios nos diseñó. En Juan 17:20, Juan 17:20, leemos, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La mayor intimidad humana es sólo un tipo, una representación de la unidad y la conexión que Dios desea tener con nosotros. Cuando nos eleva a su familia, experimentaremos una sensación de armonía que supera cualquier cosa humana. Este es el amor que Dios tiene por nosotros. Por eso en Romanos 8 leemos en el versículo 39 que nada nos separará del amor de Dios que está en Cristo. La conexión que Dios desea con nosotros es como una unión de superpegamento, no un simple roce, porque ese es el lenguaje de amor de Dios.
Repasemos entonces las múltiples facetas del lenguaje de amor de Dios. Dios muestra o demuestra y reconoce su amor al dar regalos. Dios demuestra y reconoce su amor al dedicarnos tiempo de calidad. Da y agradece palabras de afirmación y de aliento. Dios reconoce los actos de servicio como expresiones de amor. Y Él ha mostrado el mayor acto de servicio posible mediante el sacrificio de Jesucristo. Y nos ama a través de su deseo de ser uno con nosotros. Como discípulos de Cristo, debemos aprender a expresar todos estos lenguajes de amor. Así que aquí está el estímulo para la acción y lo voy a contar a través de una historia para terminar. Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10. Jesús relató una historia aquí en el versículo 30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndolo se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? En esta breve parábola, Cristo enseñó el lenguaje del amor de Dios en sus múltiples facetas, ¿correcto? Dedicándole tiempo de calidad, ayudándolo en su necesidad y también sirviéndole, dándole generosamente también de lo que tenía. Entonces vemos la expresión del amor en muchas formas. Y luego en el versículo 36 Cristo pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuál mostraba verdadero amor hacia su prójimo? ¿Quién hablaba el lenguaje del amor de Dios? Versículo 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Misericordia, el lenguaje del amor de Dios. Ve y haz tú lo mismo. Misericordia, cuidado, interés en cualquier forma que adopte y sea necesaria. Así que, concluyamos. Para aprender los lenguajes del amor de Dios, debemos mostrar interés. Si no nos importa nuestro prójimo, ni siquiera estamos en el campo de juego, ni siquiera estamos en la línea de salida, ni siquiera estamos listos para batear. Y ciertamente no vamos a terminar la carrera si no nos importa lo suficiente como para intentarlo. Pero si estamos contentos en cómo somos, es porque nuestro propio lenguaje de amor no es solo en términos de cómo interactuamos con nuestro prójimo, sino también en cómo interactuamos con Dios, porque todo importa. Luego, para aprender los lenguajes de amor de Dios, tenemos que ver, tenemos que ser observadores, tenemos que aprender las señales, el acento, el dialecto, por así decirlo. Debemos reconocer la necesidad de mantener la antena en alto, atentos a la oportunidad de mostrar amor de la manera que se necesite. El amor debe expresarse cuando es necesario, cuando es oportuno, cuando es apropiado. Y en tercer lugar, tenemos que actuar. Es momento de amar con un acto de servicio. Es momento de palabras de aliento.
Tal vez nuestro prójimo solo necesita tiempo, un tiempo de calidad y enfocado. Pero si podemos dedicarnos a aprender, practicar y enseñar el lenguaje del amor de Dios, podría decir los lenguajes del amor, pero espero que se haya dejado claro que el lenguaje del amor de Dios es mucho más amplio que cualquier designación individual. Incluye una profundidad que refleja lo que todos necesitamos como seres humanos, lo que todos apreciamos y lo que Dios mismo aprecia. Ese es el lenguaje del amor de Dios. Si podemos aprender, practicar y enseñar el lenguaje del amor de Dios, un día en el futuro escucharemos a Dios expresar sus amorosas palabras de afirmación mientras nos mira y nos dice, bien hecho, siervo bueno y fiel.